Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con todos ustedes en Decisión Radio hablando de historia, una hora con la historia. Y qué mejor que hacerlo con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Una semana más aquí en Decisión Radio y antes de meternos en materia, si le parece, analizamos lo más relevante de la semana en el blog www.piomoa.es o Más España, Más Democracia, ¿no? Sí, eso es. Pues sí. Primero, he analizado bastantes cuestiones importantes. Ustedes habrán leído bastante sobre la crisis AUKUS, o sea, la rescisión del contrato de submarinos de Australia a Francia para sustituirlo por submarinos nucleares useños y quizá también ingleses, y que ha sido una decisión que han tomado de manera inesperada y que los franceses han considerado una especie de puñalada por la espalda, porque han liquidado un negocio que estaba valorado entre 30.000 y 50.000 millones de euros, nada menos, ¿no? Bueno, pues para entenderlo, o sea, esto revela la crisis de la OTAN, que ya con el tema de Afganistán se ha salido un poco mal parada, ¿no? Pero existe un grupo de países de origen e ideología anglosajona, podemos llamarle anglosajonia para abreviar, que serían USA, Inglaterra, Australia, Canadá especialmente, que mantienen una interrelación especial política, militar y de espionaje, o inteligencia, como se dice, y con un fondo mesiánico. El Brexit, de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, pues explica un poco por ahí. O sea, prefieren integrarse en su ámbito cultural y político mejor que en la Unión Europea, ¿no? Este mundo anglosajón pues siente poca confianza y también algún desprecio por Europa, especialmente por Francia, porque para ello es un socio poco fiable debido a sus pretensiones de independencia con De Gaulle o su rechazo a la aventura de Irak de 2003, de la que tan mal parados salieron los aventureros, ¿no? Aunque el propio Irak salió mucho peor. Bueno, o su insistencia en una defensa común europea. Y también sienten ese recelo y desprecio por Alemania, porque si bien Alemania se ha portado de manera sumisa después de ser casi aniquilada en la Segunda Guerra Mundial, pues no es seguro que sea así, ¿no? Como indica, por ejemplo, su posición ante el nuevo gran gasoducto ruso por el Báltico, el Nord Stream, que le llaman, en la cual Alemania pues ha desafiado un poco las presiones suseñas, ¿no? Para romper, para evitar ese gasoducto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues da la impresión de que Anglosajonia se prepara para un enfrentamiento global que, posible aunque improbablemente bélico, va a ser como una nueva Guerra Fría, ¿no? Un enfrentamiento global con China, y los aliados europeos no le parecen muy seguros. Y en este juego España es, por supuesto, un satélite de tercera categoría, donde Anglosajonia se permite tener una colonia y presencia militar que no la defiende de sus posibles enemigos, es Marruecos, ¿no? Uh-huh. Quizá la OTAN debiera haberse disuelto después del derrumbe de la Unión Soviética, porque se había formado precisamente contra la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, ¿no? Pero se mantuvo sobre texto de lucha contra el terrorismo. Pero eso, la lucha contra el terrorismo mediante grandes ejércitos, eso es como cazar zorros con tanques, ¿no? Claro. Más seria es la evolución que se ha producido después de los fracasos de Irak, de Siria, Libia y Afganistán, con la formación de una alianza entre Rusia, China y ahora Irán. Es una alianza con difícil futuro a la larga porque los intereses también son muy distintos, ¿no? Pero ahí está. Además, tanto el centro de la economía como el foco de las grandes tensiones mundiales o globales, pues se ha trasladado del Atlántico al Pacífico y de la desaparecida Unión Soviética a la pujante China.
La OTAN, recordemos que se refiere al Atlántico Norte, es una alianza para la defensa del Atlántico Norte. Y ahora la cuestión se plantea en el Pacífico, ¿no? Bueno, pues en ese escenario la Unión Europea pierde importancia, salvo en relación con la potencial amenaza rusa, aunque de momento la amenaza es a la inversa, es la Unión Europea la que está amenazando a Rusia, aparte de que la OTAN está rodeando de bases militares a Rusia, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues para Francia y la Unión Europea se trata de replantearse su papel en el mundo. O sea, la Unión Europea solo puede funcionar en torno al eje París-Berlín. Históricamente la rivalidad entre Alemania y Francia esto debe recordarse porque ha sido una rivalidad de más de un milenio, ¿no? Una rivalidad por los territorios intermedios desde la disolución del Imperio de Carlomagno, que quedó dividido en tres, pero una parte intermedia Borgoña, dividida entre Alemania y Francia, siempre ha sido un motivo de guerra entre estas, ¿no? Ahora, esa rivalidad parece que ha quedado superada después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en torno a ese eje, Berlín-París, pues giran otros estados satelizados, más o menos voluntariamente, por cuanto sacan más beneficios que perjuicios de su posición. Por ejemplo, el Benelux y otros muchos, ¿no? Aunque estamos viendo también cómo crecen las tensiones debido al despotismo del eje Berlín-París hacia Polonia y Hungría, ¿no? Eso indica problemas, ¿no? En el conjunto de las tensiones europeas, la posición de España es muy particular. La Unión Europea no deja de ser una herencia de la Segunda Guerra Mundial, incluso de la Primera. Entonces se desarrolló ante la perspectiva de la formación de enormes superpotencias, USA y Rusia en aquellos momentos, pues se desarrolló el llamado europeísmo, ¿no? Pero España no participó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Y esta particularidad histórica resume muchas otras y además impone un replanteamiento general de la posición y orientación internacional de nuestro país. Hay además otro punto muy interesante porque, claro, se da la circunstancia de que España realmente no tiene intereses en el Pacífico. Son intereses de otro tipo. España allí tiene intereses culturales más bien con Filipinas y muy atenuados debido a muchas razones, ¿no? Y la verdad es que esto es una ironía histórica de enorme calado, porque el Pacífico lo descubrieron los españoles, igual que América, etcétera. Y cuando decimos descubierto, no decimos que lo han descubierto para los europeos, lo han descubierto para todos, incluidos los isleños del Pacífico, incluidos los asiáticos, etcétera, porque antes sí tenían el mar allí, ellos estaban más o menos por allí, pero no tenían ni idea de la amplitud y la significación de ese mar, del Océano Pacífico, en el conjunto del mundo. Y lo mismo América. Los que estaban allí, pero no tenían la menor idea de lo que era el continente ni de cuáles eran las relaciones con el resto del mundo, las relaciones geográficas me refiero, ¿no? Esto lo descubrieron los españoles, y es más, durante bastante tiempo los españoles fueron los que, eran la potencia hegemónica en el Pacífico, que aseguraban las comunicaciones y el comercio entre América, México en este caso, o Nueva España, y China, etcétera, China, Filipinas y demás, ¿no? Le llamaban el mar, el lago español o algo así. Pero bueno, esto es muy importante porque es, insisto, una ironía histórica el hecho de que España descubriera aquello y hoy día no tenga ningún interés allí. Y que esta pérdida de los intereses de España, con la pérdida de Filipinas, Guam, en fin, varias islas, ¿no? Varios archipiélagos, pues se deba precisamente a los anglosajones. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque para nosotros, anglosajonia, se dice a veces que España tiene que ser un aliado fiable de la OTAN o de donde sea. Oiga, la OTAN no es un aliado fiable para nosotros. Los anglosajones que tienen aquí una colonia, invaden nuestro territorio y nos han desplazado por completo del Pacífico,
no pueden ser amigos. No. No es que nos vayamos a pelear, Claro, pero no. Una cosa es la amistad Claro. y la confianza, que no existe para nada, ¿no? Y en relación con la Unión Europea pasa algo parecido, porque estos de la Unión Europea desde el principio han apoyado siempre la colonia inglesa de Gibraltar, han apoyado la política inglesa y han perjudicado mucho digamos, la independencia de España. La han perjudicado de una manera importante. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí de la cuestión del franquismo y lo que significó históricamente, que no fue otra cosa que la continuidad de España frente a la disgregación y la sovietización, tenemos que darnos cuenta de que en la Unión Europea ha sido una de las fuentes principales de ataque al franquismo. Y que lo que aquí se hace, en ese sentido, es en gran parte un reflejo de esa presión exterior. O sea, Preston, por ejemplo, es el gran jefe del antifranquismo. Y aquí tiene imitadores y seguidores y tal, generalmente de bajo nivel, la galería de charlatanes que he puesto en el blog, y esto es. En fin, esto es una de las cuestiones que hemos tratado. Hay otra que me interesa también destacar, y es una reputada prehistoriadora francesa, pues según un artículo que ha aparecido en El Español por ahí, pues se plantea preguntas como estas. Dice, ¿y si quien descubrió el fuego fue una mujer? ¿Y si no fue un hombre el que pintó los bisontes de Altamira o los caballos de Lascaux? ¿Y si eran ellas quienes cazaban? Y de ser afirmativas las respuestas a estas cuestiones, ¿cuándo y por qué se impusieron la división sexual del trabajo y la jerarquización de los sexos en detrimento de la mujer, convertida en el eslabón débil? Bueno, dice, de resultar afirmativas estas cuestiones, dice, no se le ha ocurrido preguntar, ¿y si los hombres tenían la regla? ¿Y si tenían menos musculatura que las mujeres? ¿Y si preferían quedarse en la cueva o la cabaña cuidando a los niños en lugar de ir a cazar o a pelear? O sea, por especular, que no queden. Claro. Y además de resultar afirmativas, pero ¿cómo se puede saber si van a resultar afirmativas o negativas? Claro. O sea, la observación más evidente es que el dimorfismo sexual, físico y también anímico, es muy acusado en el ser humano. Probablemente más acusado que en cualquier otro mamífero. El cuerpo femenino está claramente diseñado para la maternidad. Y esto ya supone una clara división sexual del trabajo, por emplear esta terminología un poco, en fin, con pretensiones científicas y en el fondo ridícula, ¿no? Bueno, pues máxime cuando la crianza de los hijos, al revés que en otras especies, es un proceso muy largo. O sea, ¿quién descubrió el fuego? Quiere decir, ¿quién lo utilizó? Porque lo descubre la naturaleza. ¿Quién cazaba? ¿Quién pintaba bisontes? Probablemente con propósitos mágicos de caza. Pues es imposible saberlo en concreto, es totalmente imposible. Son de esas cuestiones totalmente que no tienen sentido, ¿no? Pero claro, casi seguramente eran varones, porque lo habitual en la historia, el que sí conocemos, no como la prehistoria, de la que sabemos muy poco, pues ha sido así. Y porque en los pueblos que han vivido en el Paleolítico hasta hace poco, pues también era así más o menos. No hay la menor prueba de que las mujeres prehistóricas tuvieran la misma fuerza y agresividad que los varones, o que estos se hicieran de madres. Descubrir una tumba femenina con instrumentos de caza o de guerra, pues no prueba nada en este orden de cosas, como no lo prueba la existencia reciente y comprobada de algunas mujeres guerreras, como Agustina Zaragoza, Agustina de Aragón. En mi opinión, las diferencias físicas y anímicas tan marcadas entre varones y mujeres responden a una distribución natural de las dos funciones esenciales de la vida, que son la nutrición y la reproducción. La reproducción es ante todo, y por simplificarlo, el ámbito del amor, sea sexual o maternal. Y la nutrición es también, simplificando mucho, el ámbito de la lucha y la crueldad, pues su naturaleza impone que la vida se alimente de la vida, la cual no desea servir de alimento, pero así es. Y este es de preferencia el reino del varón, cuyo cuerpo está diseñado más bien para el trabajo y la lucha, por su mayor estatura, desarrollo muscular y mayor agresividad. Y claro está que ni el hombre se ocupa exclusivamente de la nutrición, porque participa también en la reproducción, aunque a un nivel inferior a la mujer, ni la mujer se ocupa exclusivamente de la reproducción, porque si fuera así, si la división fuera drástica, pues sería imposible la relación entre los dos sexos y la misma vida
vamos, la comunicación, ¿no?, entre los dos y la misma vida social, ¿no? Sí, Bueno, sí. hay que preguntarse a qué responden estas especulaciones prehistóricas, que son pura fantasmagoría. Pues responden fundamentalmente al odio de las feministas a la condición femenina, que eso se queda bien claro en su aversión a la maternidad y su promoción del aborto, ¿eh? Y también de la homosexualidad, porque todo va junto, ¿no? Según ellos, la condición femenina no existe, sino que se inventa. O sea, la Simone de Beauvoir escribió aquella sandez de que la mujer no nace, sino que se hace. Según ella, la hace el hombre, sometiéndola, por lo visto. ¿Y por qué ha podido someterla si originariamente eran iguales, incluso superior a la mujer? Hablan incluso del matriarcado, ¿no?, y de esas cosas que nunca existieron, ¿no? Es como la historieta de que el hombre es bueno, pero la sociedad es mala. Es el pensamiento, entre comillas, que está en la base de las ideologías. ¿Cómo puede ser mala la sociedad si se compone de hombres buenos por naturaleza? En la novela Cuatro perros verdes, pues Javi le dice a una chica simpática, feminista, se llama Sheila, ¿no? ¿Para qué han trabajado y corrido tantos peligros los hombres, sino para que sus mujeres e hijos tuvieran una vida más fácil? En gran parte es verdad. Claro. ¿Y por qué se han desarrollado tanto estos movimientos? Pues hay muchas razones parciales, pero el fondo de ellos, pues, es la angustia derivada de la pérdida, en gran medida, de las seguridades religiosas e ideológicas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, hoy el mundo se ha vuelto más inseguro, más incomprensible, más carente de sentido aparente y más amenazante. Hablamos antes de lo que está pasando en el Pacífico, ¿no? Bueno, pues esto es un aspecto más, pero toda esa angustia ecológica, si el hombre va a destruir el mundo, si hay que salvar al planeta, no se sabe de qué, del hombre, evidentemente, ¿no? Y esto es parte de un fenómeno histórico muy largo, que es el agotamiento de la modernidad, es decir, de las ideologías que en gran medida han sustituido a la religión en el mundo occidental. Bueno, pues a esa angustia se responde con especie de parodias de las ideologías que ya no se usan mucho, pero que se han vuelto histéricas, ¿no? Y la histeria es la peor respuesta a la angustia. Claro. Pues estos son dos de los temas, he tratado muchos más, obviamente, y he tratado también una cosa que en varios capítulos, digamos, la discusión que hubo en 1550 entre Bartolomé de las Casas y Fray Ginés de Sepúlveda sobre el derecho de conquista y demás. Es una discusión, un debate fundamental en la historia occidental, porque no solo se refiere al derecho concreto de conquista en América, sino que incluye una serie de consideraciones o de problemas o de cuestiones básicas en la historia humana, en la conducta humana, que en gran parte se ha compuesto de invasiones, de todo tipo. Pues esto son algunas de las cosas que... He hablado también de Aquilino Duque, una lástima. que ha muerto. Sí. De Aquilino Duque he reproducido voy a comentar brevemente. Dice, como expresaba García Máiquez, y acerté a reproducir hace unos días en el blog, Aquilino Duque pertenece a la generación del 50. Impresiona comprobar, por cierto, la de premios Príncipe de Asturias de las Letras o premios Cervantes que se han repartido entre los miembros de su generación. Caballero Bonald, Claudio Rodríguez, Francisco Umbral, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Francisco Nieva, Marsego, Itisolo, Brines, Valente, Gamoneda, y cito los que me sé de memoria. ¿Cómo es posible que siendo Duque más brillante, más divertido, más culto y sabio, mejor escritor y más alto poeta que la mayoría de ellos, no haya ganado ninguno? De esto trataba en parte un artículo titulado «¿Es excéntrico Aquilino Duque?», de César Romero, publicado hace meses en La Tribuna, en la que se argumentaba que su imagen pública es la de un escritor al margen, díscolo. Dice, bien mirado, es un escritor excéntrico solo por estar en la periferia de la intelectualidad española, lejos de quienes administran canonjías y otorgan escrituras de posteridad. Con su carácter polemista y su políglota cultura, ha escrito espléndidos ensayos, con hondura. Esto es una cita que yo pongo y que creo que resume perfectamente, ¿no? Este Aquilino hizo una reseña también muy interesante de mi novela Sonaron gritos y golpes a la puerta,
que, claro, es una novela muy diferente de las suyas y muy diferente de su estilo en general, pero él supo apreciar, o sea, no era sectario en este No, sentido y supo no. apreciarla, ¿no? Se titula una novela dantesca, está en su blog, que ya se cerrará, claro, Mina Marina se llamaba. Bueno, pues con esto yo creo que podemos Pues pasar a... pasamos a la materia y una pena desde aquí el fallecimiento de Aquilino Duque. Estuvimos, Sí, bueno, yo creo que comimos juntos pues justo antes de la pandemia con él, con un viaje que hizo sí, aquí a Madrid. ah, Y bueno, una lástima, pues siempre nos llamaban, hablábamos en Navidades y tal, sí. pero bueno, Sí, a mí cosas, me llamaba sí, cuando intervenía en el programa de Luis del Pino, sí, solía llamarme desde Sevilla para manifestarme su satisfacción, ¿no? sí, 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 sí. Él decía, el antifranquismo es la última gran manifestación por ahora de la leyenda negra. Sí. Y es una gran verdad. Y es una gran verdad, además siempre tan sarcástico y muy agradable. Don Pío, pues nos metemos ya directamente a hablar del tema que nos ocupa hoy. Hoy, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar empezar un poco por la situación económica en España a finales del 42 y para entrar en la cuestión de Stalingrado. La batalla de Stalingrado, que es realmente es la batalla decisiva de la guerra, aunque ya la batalla de Moscú del año anterior había, en cierto modo, marcado los límites de la potencia alemana, ¿no? Que esto no es que quedara destruida con Stalingrado, no es que quedara destruida la potencia de Alemania, pero ya la posibilidad de ocupar la Unión Soviética, pues se perdió por completo. Pues vamos a ello. Bueno, ¿Cómo estaba España en ese año 1942? bueno, pues durante el otoño de ese año las relaciones económicas con Alemania cambiaron. Berlín venía endosando sus compras a la deuda de la guerra civil, que eran más de 371 millones de marcos, que incluían hasta los gastos de la Legión Cóndor en prostíbulos, ¿no? Y claro está, Madrid decía que eso no podía ser. Lo que quería era reducir la deuda, que se reconociera una reducción de la deuda, y pagar en cómodos plazos, igual que pasaba con Italia. España llegó como la deuda se pagó la mayor parte después de la Guerra Mundial y los italianos habían dicho que se pagara en liras, pues se pagó en liras, pero eran liras muy desvalorizadas, de modo que a España la ayuda italiana le salió, no vamos a decir que gratis, pero Casi. fue una ganga total, ¿no? Bueno, como resultado, el comercio con Alemania apenas producía divisas, ni tampoco la tecnología que precisaba España, ¿no? En febrero del 41 el gobierno alemán había tomado nota en un protocolo de los deseos españoles y había aceptado negociar a su debido tiempo tanto la cuantía del crédito exigible como las formalidades del pago a plazos, ¿no? Pero todo seguía igual. La situación, en cambio, había ido mejorando para España porque la evolución de la guerra situaba a Alemania en posición desfavorable y porque los suseños y británicos compraban los productos de interés estratégico, especialmente el wolframio, lo compraban para evitar que fuera a Alemania, pero claro, lo que conseguía era elevar fuertemente los precios, lo cual a España le beneficiaba mucho, ¿no? A finales de 1941, la deuda con Alemania pues había disminuido y la División Azul aportaba el equivalente a más de 5 millones de pesetas mensuales, pesetas que eran muy distintas de las previas al euro, ¿no? Eso aparte de las divisas generadas por los trabajadores emigrados y por las exportaciones. Después del desembarco aliado en África del Norte, en el Magreb, pues Berlín temía que Madrid basculase en su contra, o sea, se uniera a los que parecían ya vencedores, por lo que Hitler ordenó facilitar los tratos comerciales. Jordana lo que hizo, el ministro de Exteriores, endureció su postura pidiendo armas y tecnología que Alemania no le gustaba vender, porque las necesitaba, y por temor además a que sus técnicas cayesen en manos enemigas. Luego, otro indicio de mejoría económica, a finales de octubre, pues por ejemplo, nacía la compañía Talgo, en articulado ligero y coche Oriol, para explotar una innovación técnica que me iba a mejorar el transporte por ferrocarril.
Su inventor, que era Alejandro Goicoechea, pues había dirigido en 1936-37 la construcción del cinturón de hierro en Bilbao, que debía haber hecho la ciudad inexpugnable para los nacionales, ¿no? Goicoechea había estado afiliado al PNV, pero se pasó a los nacionales, como bastantes otros del PNV, incluidos muchos soldados de Cudaris, cuando perdieron aquello, pues fueron incorporados al Ejército Nacional, ¿no? Y se llevó consigo los planos del cinturón. Su predecesor en el cargo, que se llamaba Pablo Murca, también había intentado ayudar a los franquistas, pero lo habían descubierto y lo habían fusilado. Bueno, pues al terminar 1942, España llevaba cerca de 3 años de paz y 2 años y un tercio de guerra exterior que perturbaba, o sea, la guerra mundial europea, que perturbaba enormemente su reconstrucción y además podía arrastrarla a la vorágine en cualquier momento. Las penurias pues iban disminuyendo, pero continuaban. Baste señalar que la superficie dedicada al trigo, al cultivo de trigo, el alimento por excelencia, pues había descendido de 3.800.000 hectáreas con respecto a las 4,5 millones habituales en la primera mitad de los años 30. Otro producto básico, como la patata, había caído de un promedio de 4,8 millones toneladas a 3,7 millones. Estos son de antes de la guerra, como estaba entonces. La presión exterior se manifestaba con toda crudeza en la importación de petróleo, porque USA e Inglaterra lo limitaban, y había descendido de más de 800.000 toneladas en 1934 a 354.000 toneladas en 1942, cual pues era enormemente desfavorable para la industria, claro. A lo largo de la guerra, el suministro de petróleo sería inferior a la mitad del que precisaba España, por imposición de estos países. Aún así, otras industrias mejoraban. Por ejemplo, la construcción de maquinaria y material de transporte se mantenía en los niveles de preguerra. La de locomotoras y material ferroviario, en cambio, daba un verdadero salto. Se multiplicó por 5 y más en aquellos 3 años, ¿no? Mientras que la de buques se iba reponiendo con rapidez. La de cemento, esto es importante, pues había aumentado de 1.200.000 toneladas en la República a 1.500.000 toneladas. La del lingote de hierro pasó de 341.000 a 535.000 y la de acero y hierro dulce se mantenía en torno a 600.000. Es decir, que son datos significativos. También terminaba una etapa que había estado marcada en buena medida por Serrano Súñer en relación con la Guerra Mundial. A Serrano le había interesado la beligerancia porque lo consideraba la salvación del programa falangista en el interior. Y si no había dado el paso a la beligerancia se debía a que también prestaba mucha atención a los intereses españoles en general y también a la actitud de Franco, ¿no?, que era más comedida, ¿no? Desde el primer momento, Franco se había enfrentado con la situación de que, como decía él, cada día que la guerra siga, se va creando la situación que se va creando para el porvenir de Europa en cada día que sigue. Es decir, era un cambio constante y mantener el equilibrio era dificilísimo, ¿no? Por lo tanto, evitaba comprometerse por algún espejismo de que iban a ganar unos o los otros. Uh-huh. Y los cambios habidos desde las victorias casi milagrosas de los alemanes del 39 al 41 a sus alarmantes apuros a finales del 42, pues aconsejaban redoblar la cautela. No se podía dar por derrotado al eje, Alemania, fundamentalmente, ¿no? La balanza aún no se había inclinado claramente en ninguna dirección, pero la sustitución de Serrano por Jordana era un neutralista más convencido, pues eso definía la nueva política. Y luego también el régimen había mantenido su unidad interna, superando crisis, alguna muy peligrosa, de las que ya hemos hablado, crisis que podían haber dado una disgregación muy dañina, ¿no?, fundamentalmente entre falangistas, monárquicos y sobre todo entre estos dos, ¿no? Sí, sí. Y carlistas, claro. Los intentos comunistas de crear una resistencia habían sido aplastados con eficacia y los monárquicos radicales
que ya veían vencedores a los aliados y se inclinaban por ellos después de haber intentado flirtear con nazis y fascistas, porque estaban a todo, ¿no? A todo. Pues constituían todavía un problema menor. Y los exiliados también eran un problema menor. En estas condiciones, el régimen afrontaba una nueva etapa muy incierta, que estaba condicionada, claro está, por la evolución de la Guerra Europea. Eso es. Bueno, pues para hablar un poco más del ambiente español, digamos que por entonces cobraba fama en España el cantante Antonio Machín, que había nacido en Cuba 36 años antes y se había aclimatado como el más cubano de los españoles y el más español de los cubanos, como decían. Era hijo de un gallego emigrante y de una negra del país, con familia muy numerosa, eran 15 hermanos, y durante su juventud había alternado el oficio de albañil y la actuación ocasional del cantante, ¿no? Su madre le animaba a cantar, pero su padre no, porque decía que los cantantes eran gente de mal vivir. Bueno, en algo tiene razón. Con algunos. Eso. Bueno, él se había abierto camino primero en Cuba, después en Nueva York, con la canción famosa El Manisero, que vendió 1 millón de discos en USA, ¿no? Luego se había instalado en París y, en fin, había venido a España. Dice, decidí venir a esta bendita tierra en tan buena hora que aquí lo hallé todo. Efectivamente que se hizo en fin, sus canciones eran muy típicas, ¿no? Sí. En fin, había el nuevo año, bueno, también había una novedad en los cines, la sustitución de los noticiarios bélicos de la UFA alemana, o el Luz italiano, o el Fox Movietone por el noticiero documental El Nodo, bajo el lema El mundo entero en el caso de los españoles. Y esto un poco era un síntoma más de independencia, es decir, no se exponían los noticieros ni alemanes, ni italianos, ni useños, ¿no? Y por aquellos tiempos, dice Ramón Garriga, España era el país de Europa donde mejor se comía, pudiendo pagarlo, claro. Parte considerable de la población seguía infraalimentada, lo que dio lugar a algunos lugares a un consumo excesivo de gachas de almortas, que le llamaban una legumbre inofensiva, si se toma en pequeñas cantidades, pero que afectaba al sistema nervioso, incluso podía provocar parálisis cuando se tomaba demasiado, ¿no? Hubo algunos miles de afectados, y en fin, las autoridades alertaron a la población y terminaron prohibiendo la recogida de la legumbre. Bueno, pues el 1 de enero de 1943, Canaris informaba a Berlín de que Franco había acogido con benevolencia el encargo transmitido por el Führer a través de Muñoz Grandes de que ambos generales, más Asensio, ministro del Ejército, declaran que España resistirá con todos los medios un ataque enemigo y que de eso puede estar seguro Hitler. Canaris se refería a la posibilidad de una agresión por parte de los aliados, ¿no? Canaris seguía favoreciendo la neutralidad y Muñoz no deseaba su vuelta a España, Muñoz Grandes. Sin embargo, al revés que un año antes, Hitler apenas podría atender un nuevo frente, por lo que miraba con interés la neutralidad ibérica. Le parecía muy bien. No tenía fuerzas para atender a un frente más. Un frente más. Todo se le estaba volviendo en contra, ¿no? A los aliados les ocurría lo mismo, porque intervenir bélicamente en la península podría traerles desgracias. Franco premió a Muñoz Grandes elevándole a teniente general, pero sin mando sobre tropa. Le haría jefe de su casa militar. Y, en fin, decidieron escribir a Hitler asegurándole su resolución de resistir a los aliados, ¿no? La carta la llevaría a Resse, a quien se autorizó por fin a viajar a Alemania, que había intentado antes y no. Muñoz era un excelente soldado, pero tenía poco de político y, en fin, por esos días también el embajador alemán Stoller fue relevado. El embajador había incurrido en las islas de Hitler y no sin razón, porque al igual que Canaris, había defendido mejor los intereses de Madrid que los de Berlín. Por ello se había ganado la animadversión de, como por ejemplo, agentes de Ribbentrop, el jefe del partido nazi en España se llama Thomsen, o Schellenberg,
pues intentaban diplomacias paralelas, animando a los falangistas deseosos de neutralizar a Franco, porque lo sabían, ¿no? Hoffmann creía que Franco solo quería que el catolicismo desempeñase un gran papel en Europa, que los aliadófilos, cada vez más fuertes, tratarían de arrebatar el poder y que el Reich, Alemania, reportaría su influjo si entregaba armas y cultivaba Yagüe, Muñoz y otros. Hans Storer, al revés que Hoare, el embajador inglés, pues Storer se había inmiscuido poco en los asuntos internos españoles, pero compartía con el inglés ideas algo ilusorias sobre los generales, ¿no? Hoare creía que casi todos los generales estaban contra Franco, incluso resueltos a derrocarle. Y Storer identificaba a Varela como el único alto mando realmente hostil a Alemania. Con todo, el embajador alemán estaba mucho mejor informado de España que Hitler, porque el conocimiento de Hitler sobre España era muy, muy somero y además lleno de prejuicios, ¿no? Y su sucesor se llamó von Moltke, era miembro de una distinguida familia prusiana y no hablaba español, había sido embajador en Varsovia hasta la invasión en el 39 y tenía especial relación con elementos alemanes un poco entrometidos, ¿no? También llegó un nuevo embajador italiano. Bueno, pues Arrese, como digo, fue recibido calurosamente en Berlín, con guardia de honor, música y demás, y se hospedaron en las mismas suites que Molotov, cuando el pacto germano-soviético, 3 años y medio antes, que un acontecimiento que tanta historia ya había hecho como lejanísimo, ¿no? Parecía ya muy lejano, ¿no? Y fue a entregar a Hitler la carta de Franco, que solo insistía en el carácter anticomunista de la contienda. En fin, con eso también los trabajos que habían hecho en España los alemanes para influir, sobre todo a través de la Falange, pues quedaban un poco en nada. Por otra parte, Hitler apenas prestó atención a Arrese porque estaba completamente absorto en la lucha por Stalingrado. Su rostro un tanto macilento y el encorvamiento de sus hombros pues revelaba su tensión y su declive físico, ¿no? 5 días antes los soviéticos habían lanzado la operación Koltso significa anillo, para aplastar el Kessel, que era el caldero alemán, donde se habían encerrado el Sexto Ejército. El Sexto Ejército era un poco la punta de lanza del ejército alemán. Se suponía que era el mejor, ¿no? El asalto empezó con una gigantesca preparación artillera a cargo del general Voronov. Voronov era un veterano de la Guerra de España, casualmente. Dirigió también la artillería en la Batalla de Madrid. Junto a los alemanes peleaban unos miles de aliados, más un número de hibis, o sea, auxiliares voluntarios rusos, ucranianos y tártaros. Se estimaba entre 20.000 y 50.000. Y muchos de ellos combatían en primera línea, porque sabían que la derrota para ellos significaba la muerte a manos del NKVD, ¿no? La colaboración de los hibis se explica porque si bien la guerra por parte soviética tomó un carácter patriótico, sin escasear los defensores del comunismo, porque las dos cosas iban muy juntas, algo a veces se olvida, se cree que Stalin olvidó la cuestión comunista para volverla patriótica, pero no. Supo combinar las dos cosas, ¿no? Esto movilizó el fervor de masas y su disposición al sacrificio, ¿no? El régimen de Stalin pesaba como una losa para bastantes de sus súbditos, y esto al punto de hacerles preferir a los invasores. O sea, había las dos cosas. Por ejemplo, Blasov, el vencido general del frente donde estaba la División Azul, ya hemos hablado de ello, pues consideró erróneamente que los alemanes iban a liberar a la Unión Soviética del bolchevismo y reclutó a algunos miles de compatriotas para luchar contra los soviéticos. No tenían claro que el objetivo de Hitler era colonizar Rusia y convertir un poco en siervos a los rusos, ¿no? Bueno, pues los soldados alemanes atrapados en Stalingrado, pues veían desvanecerse toda esperanza. En los hospitales, o lo que hacía de hospitales, pues los heridos se acumulaban sin medios de cura. Dice uno, hacía un frío espantoso y rodeados por tal caos parecía que el mundo estuviera a punto de acabarse. No obstante,
el tormento del hambre, el frío y la enfermedad, pues a pesar de ello los cercados combatían, unos por ideología, por camaradería o por fatalismo, ¿no? Por ejemplo, en cartas que nunca llegarían a sus casas, pues la idea del destino era frecuente. Dice uno: estoy orgulloso de contarme entre los defensores de Stalingrado. Cuando sea la hora de morir, habré tenido la satisfacción de haber tomado parte en defensa de mi patria y de haber dado la vida por el Führer, o sea, por Hitler y por la libertad de nuestra nación. Eso lo escribió un sargento de antiaéreos. Otro militar escribía a su esposa: eres siempre mi primer y último pensamiento. Las cosas son tan graves que no sé si volveremos a vernos. Nuestros hombres han conseguido y siguen consiguiendo lo imposible. No debemos ser menos valientes que ellos. Un tercero a sus padres: el destino se ha decidido en contra nuestra. Si recibís noticias de que he caído por una Alemania más grande, soportadlo valientemente. Encomiendo a mi esposa y a mis hijos a vuestro amor. Estos son cartas que, claro, se quedaron en manos soviéticas y luego han sido publicadas muchas de ellas, ¿no? Un responsable de esta situación era en parte Göring, porque este comparaba Stalingrado con las Termópilas, donde el sacrificio de los espartanos de Leónidas había contribuido a salvar a Grecia. En Stalingrado, algunos lo relacionaban más bien con Masada, que fue el lugar de la resistencia suicida de los judíos ante los romanos. Hitler había prohibido rendirse y el día 15 concedió a Paulus las preciadas hojas de roble para su cruz de hierro, que se las dio a muchos grandes. La resistencia, aunque infligían innumerables bajas a los contrarios, pues iba quebrándose. El día 26, las tropas del cerco partían en dos el Kessel y se unían a las de Rodintsev, otro veterano de España, que habían resistido en la ciudad. Los ojos, escribió Chuikov, que era otro de los generales soviéticos, los ojos de los curtidos soldados se llenaron de lágrimas de alegría al encontrarse. Las botellas iban y venían en una intensa celebración. No es de extrañar. A los pocos días se precipitó el fin. El día 30, estamos hablando de enero, Hitler nombró mariscal a Paulus. Como ningún mariscal alemán se había rendido nunca, pues el nombramiento sugería que se suicidase. Pero Paulus sufría, dice, un estado de desintegración moral y física. Y por otra parte, su moral rechazaba el suicidio. Al día siguiente capitulaba. Hitler, al enterarse, pues montó en cólera, claro. Dice: el heroísmo de tantos soldados queda anulado por un alfeñique sin carácter. ¿Qué es la vida? La vida es la nación. El individuo de cualquier modo debe morir. Podía haberse liberado de todo daño y ascendido a la eternidad y a la inmortalidad nacional, pero prefiere viajar a Moscú. Con ello se rompía la punta de lanza de la Wehrmacht. O sea, las cifras siguen debatiéndose, pero probablemente habrían quedado cercados unos 275.000 soldados, contando más de 20.000 civis, 11.000 rumanos y varios cientos de italianos. Unos 25.000 heridos y especialistas pudieron ser evacuados por aire. Y morirían unos 100.000 alemanes y aliados. De los prisioneros, otros 100.000, tratados a menudo con compasión por los civiles rusos, sobre todo por las mujeres, de ellos solo 5.000 saldrían vivos de los campos. Y claro que el trato que recibían los prisioneros rusos en los campos alemanes no era mejor. O sea, murieron varios millones de prisioneros. Con las acciones en torno a Stalingrado, pues Alemania, el eje, porque había también muchos italianos, rumanos, etcétera, pues sufrió 500.000 de bajas, entre muertos y heridos, la mitad rumanos e italianos. Los muertos soviéticos llegaron probablemente a otros 500.000. En el bando ruso lucharon algunos españoles en tierra y 9 aviadores, y varios cayeron en combate, entre ellos un hijo de la pasionaria. En el ejército soviético también iba a morir en el 44 un hijo de Margarita Nelkin, que junto con la pasionaria y Federica Montseny componía las 3 damas de la revolución, como lo señalo, lo estudio un poco en por qué el Frente Popular perdió la guerra. Una Margarita Nelkin que había dejado el PSOE para meterse en el Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista. Eso es. Esta era una sanguinaria brutal, ¿no? Sí. Bueno, pues los rusos habían alcanzado una victoria muy cara,
pero lo habían logrado por sí solos, con escasa ayuda de sus aliados. Y era un triunfo que cambiaba por completo el cariz de la guerra. Y el prestigio de Stalin llegó a su ápice, ¿no? Era en fin, la victoria de Stalingrado fue lo que fue. La solemne nota oficial de la Wehrmacht afirmaba que el sacrificio no había sido en vano, y Berlín declaró 3 días de duelo nacional. Hitler no buscó un chivo expiatorio, aunque en parte podía tenerlo en Göring, porque Göring le había asegurado que conseguiría abastecer por aire lo cual le resultó imposible, ¿no? Abastecer por aire a Stalingrado, ¿no? Pero Hitler no extrajo una lección útil, porque siguió aferrado a la aprendida en el invierno de 1941, cuando la resistencia a ultranza salvó su ejército en la batalla de Moscú. Ello mermaba la movilidad, que era la base de la superioridad militar alemana. Paulus, como Vlasov, se volvería contra el régimen al que había servido, y la propaganda soviética lo iba a utilizar a fondo. La hecatombe pues preludió a los ojos del mundo el destino de la Alemania nacionalsocialista y estimuló las guerrillas en la Rusia ocupada, que se convirtieron en pesadilla para los invasores, ¿no? Y también en Yugoslavia, donde absorbían a considerables tropas de ocupación. Y en Francia iba tomando poco a poco cuerpo la resistencia, poco a poco. Un horizonte tan negro pues reanimó las conspiraciones en el alto mando contra Hitler, que habían quedado inoperantes desde las victorias de 1940, ¿no? Pero la idea de derrocarle no tuvo continuidad ante la decisión aliada de imponer la rendición incondicional, porque privaba a la acción de perspectivas políticas. Con todo, se sucederían los intentos de asesinarle, extrañamente frustrados todos. La alianza en torno a Alemania pues soltaba chasquidos. El 10 de enero apuntaba a Chano. Los alemanes harían bien en vigilar a los rumanos. En la actitud y las palabras de Antonescu veo las señales precursoras de una defección. La conciliación con Hungría también me parece sospechosa. Si la ofensiva rusa no hubiera tenido éxito, creo que nada de esto habría ocurrido. En Finlandia algo cruje a sí mismo. Y el mismo Chano iba a seguir idéntico camino en Italia. Así lo apunta el día 20. Conversación con Ambrosio y Bercellino. Estos dos tenientes generales, hombres serios y honrados, patriotas, están muy preocupados por lo que está a punto de ocurrir. Los dos convencidos de que Alemania pierde la guerra y de que para nosotros no existen más perspectivas que destrucciones, lutos y desórdenes. Se plantean el problema de hasta dónde queremos llegar. El 23, pues caía Trípoli, en Libia, y en Albania los colaboracionistas pro-italianos desertaban. Mussolini, por contra, esperaba pues que el Reich se recuperara gracias a las nuevas armas asombrosas con las que especulaba Hitler, entre ellos un misterioso cañón de potencia irresistible, ¿no? Y el 5 de febrero Mussolini destituía a 10 ministros y al mismo Chano, que lo había sido ministro de Exteriores durante 7 años. El régimen alemán se endureció, proclamó la guerra total con movilización de los varones entre los 16 y los 65 años y de las mujeres para la industria a partir de los 25. Hasta entonces había evitado la movilización femenina a fin de preservar la estabilidad familiar, ¿no? Las SS aumentaron su poder, se convirtieron en una colosal empresa que explotaba los campos de concentración y a los prisioneros de guerra y otras industrias. Lo que pasa es que el rendimiento era bajo, porque se trataba de mano de obra más o menos forzada y en los campos era muy duro de concentración, pues era mal alimentada y obligada a labores extenuantes. Bueno, pues eso, no obstante, hay que decir que la resistencia a Stalingrado estratégicamente fue, vamos a decir, fructífera, en el sentido de que permitió salvar a toda la parte del ejército que estaba desplegada hacia el Cáucaso. Esto pudo salvarse y, como explica von Manstein en su obra Victorias frustradas, pues permitió luego rehacerse y obtener nuevas victorias a los alemanes sobre los soviéticos, pero lo que no podían ya de ninguna manera era plantearse la idea de volver
a capturar el Cáucaso, de capturar el petróleo, dejar a los soviéticos sin ese petróleo y amenazar la retaguardia inglesa en el norte de África. Eso ya quedó completamente descartado. Lo único que podían hacer era seguir defendiéndose con vistas por parte de algunos a llegar a una paz negociada, cosa que el propio Hitler negaba, ¿no? Y nos quedan 4 minutos, don Pío. 4 minutos. Sí. Bueno, pues en fin, al mismo tiempo, mientras que el ejército de von Paulus se derrumbaba, pues Churchill y Roosevelt se reunían en Casablanca y acordaban seguir la ofensiva cuando conquistasen Túnez, todavía no la habían conquistado, seguirla por Sicilia e Italia. Esto lo haremos la próxima vez. Pero digamos lo que importa aquí, para resumir, es esto. España había estado en una situación muy tensa interna, con posibilidad de cierta disgregación del régimen. El régimen se había afianzado de nuevo, aunque no del todo, por supuesto. Sigue habiendo conspiraciones, sobre todo entre los generales monárquicos, pero se había descartado ya la posibilidad de una invasión por unos o por otros, y por lo tanto la neutralidad se había salvado. Porque un problema de la neutralidad en estas guerras es que tú la puedes declarar, pero claro, si te invaden, se acabó. Exacto. O sea, Bélgica y Holanda pues querían ser neutrales, pero no lo pudieron. En la Primera Guerra Mundial, Holanda sí había sido neutral, claro, pero en la Segunda no, fue invadida sin más, ¿no? Y así era. Y España, pues claro, si alguno lo invadía, pues se acababa la la neutralidad. neutralidad, claro. Pero por eso tiene tanta importancia la política de Franco. Y comprender hasta qué punto fue clarividente, y hasta qué punto fue hábil, y hasta qué punto pues consiguió, y lo consiguió sobre todo porque tenía unas ideas fundamentales claras: reconstruir el país. Sin reconstruir el país, entrar en la guerra era, incluso si se ganara al lado de Alemania, por ejemplo, era pues satelizarlo a otra potencia, ¿no? Claro. O sea que de ninguna manera quería. Sí. Bueno. Y bueno, pues resumiendo, ya digo, la batalla de Stalingrado marcó, así como la batalla de Moscú del año anterior, pues mostró hasta qué punto las fuerzas alemanas no eran suficientes para atacar en 3 direcciones distintas: a Moscú, al Cáucaso y a Leningrado. Fracasó en las 3. Ese cambio de estrategia en el 42, de centrarse el ataque hacia Stalingrado y el Cáucaso, que era mucho más razonable, sin embargo fracasó en Stalingrado. Y eso ya les quitó toda posibilidad de ganar la guerra. Y para ganar la guerra. Pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana a 1 hora con la historia aquí en Decisión Radio, si le parece. De acuerdo, muy bien. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.